Buenos días, mi nombre es Javiera Pinto, soy kinesióloga de profesión y en la cápsula del día de hoy les voy a hablar del programa de salud respiratoria, enfocado específicamente en lo que es la saladera. ¿Ya? Vamos a partir conociendo qué es la saladera. La sigla ERA hace referencia a las enfermedades respiratorias del adulto, busca disminuir la morbilidad y la mortalidad por afecciones respiratorias, mejorando de esta manera la calidad de vida de los usuarios mediante un diagnóstico, tratamiento y rehabilitación oportuna. El programa está dirigido a personas de 19 años en adelante. En algunos centros de salud incluso pueden verse adolescentes, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, pacientes con cuadros respiratorios agudos como neumonías o bronquitis obstructivas, personas fumadoras en proceso de cesación tabáquica, ahora que tenemos el nuevo GES 90. Y para acceder a estas prestaciones de programa, los pacientes primeramente deben estar inscritos en su centro de salud y contar con una derivación médica o diagnóstico confirmado. Los objetivos principales de la sala van a ser disminuir la mortalidad y morbilidad, ya va a buscar reducir las complicaciones, los ingresos hospitalarios y los fallecimientos prematuros causados por enfermedades respiratorias. Vamos a también buscar mejorar la calidad de vida del usuario, facilitando el acceso al diagnóstico oportuno, al tratamiento y a la rehabilitación pulmonar de ser necesario. Vamos a también fomentar el autocuidado, educando a los usuarios y a sus familias en la prevención de crisis y en el manejo de sus enfermedades. Y ayudamos también dentro de los objetivos a optimizar la red de salud y mejoramos la capacidad resolutiva en la atención primaria. Las principales patologías que se reciben en la atención de la saladera, vamos a tener a los usuarios con diagnóstico de asma bronquial. Vamos a tener también una población bastante grande de usuarios con diagnóstico de EPOC, con limitación crónica del flujo aéreo o LSFA. También contamos con algunos usuarios con secuelas de tuberculosis o por COVID-19, ¿ya? Que esto es un daño pulmonar crónico residual por alguna infección grave en el pulmón. Tenemos usuarios también con fibrosis pulmonar y algunos, pero en menor cantidad, que todavía los hay, son usuarios con silicosis, ya que es una enfermedad pulmonar intersticial derivada de la exposición al polvo del sílice. En la sala ERA, los equipos compuestos por médicos y kinesiólogos van a evaluar al usuario y van a entregarle las herramientas para que mejoren su función pulmonar y su calidad de vida. ¿Ya? El enfoque va a incluir la prevención del tabaquismo y el uso adecuado de los inhaladores. El rol del kinesiólogo en la sala va a ser un pilar fundamental en la atención primaria. Su rol se va a centrar en el manejo integral del usuario, con patologías tanto crónicas como agudas, liderando la evaluación funcional, ejecutando programas de rehabilitación y realizando un seguimiento continuo para evitar complicaciones y así mejorar la calidad de vida del usuario. Ya, cabe recalcar que gran parte de los controles crónicos de los usuarios respiratorios son realizados por el kinesiólogo. En, Más o menos como en promedio, el kinesiólogo controlará 3 o 4 veces al año al usuario, versus, por ejemplo, el médico de sala ERA, que lo puede controlar una vez al año o, dependiendo, obviamente, si hay que hacer un seguimiento o es una patología de difícil manejo, se podrá controlar un poco más por médico, pero gran parte de los controles los hace el kinesiólogo. Vamos a tener aquí distintos trabajos realizados por el kinesiólogo. Por ejemplo, vamos a tener la evaluación. El kinesiólogo va a realizar una evaluación exhaustiva para diagnosticar funcionalmente al usuario. Vamos a determinar su capacidad respiratoria mediante la espirometría. Este es el examen clave que se realiza en la sala. El kinesiólogo prepara al usuario, dirige la maniobra y analiza los resultados para detectar y medir las limitaciones obstructivas. Vamos a tener también la evaluación clínica, donde realizamos el examen físico, la auscultación, la medición de saturación de oxígeno y aplicamos distintas escalas, como por ejemplo escala de disnea o de calidad de vida. También vamos a tener otro punto que es la rehabilitación, donde podemos diseñar o implementar un plan de tratamiento completamente adaptado a las necesidades del usuario, donde vamos a tener el entrenamiento físico y respiratorio,
donde ejecutaremos ejercicios cardiovasculares, fortalecimiento de la musculatura respiratoria y el acondicionamiento físico general para reducir la fatiga del usuario. Vamos a tener también técnicas de limpieza bronquial. Se enseñan distintas maniobras de desobstrucción, respiración controlada y uso correcto de dispositivos de inhalación, ya como los que tenemos acá. La educación del usuario y al cuidador y o familiar. Nosotros realizaremos una capacitación en el automanejo de la enfermedad, en la prevención de las crisis y en el reconocimiento temprano de los síntomas de descompensación. Esto es súper importante también hacérselo saber al familiar. Dentro de lo que es el entrenamiento físico y muscular que vamos a realizar, que son el pilar fundamental de rehabilitación pulmonar, vamos a buscar mejorar la tolerancia al esfuerzo y revertir el desacondicionamiento físico. Vamos a tener ejercicios de extremidades inferiores, donde comúnmente ocupamos los cicloergómetros o que son bicicletas estáticas. Vamos a realizar distintos tipos de caminatas supervisadas e intermitentes. Posteriormente se pueden realizar también ejercicios de extremidades superiores, movimientos de brazos combinados con ciclos respiratorios para poder facilitar las actividades de la vida diaria y ejercicios de fuerza y o resistencia, donde el entrenamiento muscular global realizado para cada usuario nos va a ayudar a vencer este desacondicionamiento físico y súper importante que debe ser monitoreado mediante escalas de esfuerzo. La que más se ocupa en la sala es la escala de Borg. También vamos a educar al usuario en el automanejo de la enfermedad y en la correcta técnica inhalatoria. Vamos a tener el uso correcto de inhaladores, donde la supervisión de la técnica debe ser exhaustiva. Normalmente se hace en cada control, sobre todo cuando estamos enfrentados a lo que es la población del adulto mayor, que normalmente se le olvidan las cosas, así que gran parte su mayoría de los controles se realiza la educación del uso correcto de inhaladores. Vamos a tener también un plan de acción personalizado, se le enseña al usuario a reconocer los signos de alerta según su patología y se le enseña cómo actuar o a dónde recurrir en caso de. También vamos a tener la educación de la oxigenoterapia. Este es el manejo y optimización del oxígeno domiciliario. Obviamente que esto va a ser en una población más reducida porque es enfocada solamente en los usuarios que tienen esto en sus casas. Dentro de los seguimientos que se realizan en la sala ERA, vamos a garantizar el monitoreo continuo de los usuarios y así lograr una estabilización a largo plazo, ya que son en su mayoría usuarios con patologías crónicas. Tenemos que tener claro y obviamente educar a los usuarios de que esto busca mantener lo mejor posible su enfermedad y obviamente no va a haber una cura en sí al ser un diagnóstico crónico. Vamos a tener controles periódicos. Esta evaluación, como les comentaba, se realiza mayormente por el kinesiólogo y es donde vamos ajustando las terapias físicas según la respuesta del usuario. Vamos a tener también las visitas domiciliarias integrales. Se realizan las visitas a pacientes con mayor severidad, especialmente aquellos que son oxígeno dependientes. Con esto evaluamos que su entorno esté correcto, el uso del equipo sea el correcto y el estado de salud del usuario. También vamos a buscar la prevención de las exacerbaciones. Y esto busca un seguimiento orientado a prevenir la aparición de las crisis durante el año. La educación, la promoción y la adherencia al tratamiento que tenemos en la sala ERA se busca estabilizar al paciente, optimizar su capacidad pulmonar y con esto evitar hospitalizaciones futuras. Ya, el éxito del tratamiento va a depender de 3 pilares fundamentales, que es la educación continua, la adherencia estricta a la terapia y la prevención activa de las crisis o exacerbaciones. Vamos a tener dentro de la educación al paciente y la familia el manejo de la patología. Nuevamente se repite la técnica inhalatoria, ya que muchos adultos mayores presentan un cuidador. No solamente debe ser al adulto mayor, sino también a quien reside con él.
sobre la higiene bucal, sobre el uso de aerocámara y obviamente se repite identificar los síntomas para reconocer y no llegar a una crisis grave. Aquí tenemos un ejemplo de la técnica correcta de inhalación. Vamos a tener que el inhalador en su primera instancia se realiza un agitado vigoroso, luego se instala en lo que es nuestra aerocámara. Hacemos que el adulto bote todo el aire, luego se pone la cámara. En el adulto no es necesario contar con una mascarilla, ¿ya? Obviamente con la boquilla es suficiente, ya que el adulto normalmente logra separar la respiración nasal y bucal. Vamos a apretar el puff, inhalar el medicamento lentamente y vamos a esperar 10 segundos. Luego vamos a botar el aire lentamente. Al igual que en la técnica de inhalación para niños, si es necesario realizar un segundo puff, se saca el inhalador, se agita nuevamente, se pone en la cámara y se repite el proceso. La promoción de la adherencia al tratamiento siempre va a ser lo más importante, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores. Ya es súper importante la diferenciación de los fármacos. Gran parte del trabajo del kinesiólogo es eso, repasar los fármacos y repasar la técnica inhalatoria. Muchas veces a los adultos mayores, que obviamente son bien fanáticos de la sala, se les va anotando o los ayudamos a hacer estos como memoria de los inhaladores. ¿Ya? También vamos a ir derribando mitos en la sala. Hay que desmentir obviamente falsas creencias como que los inhaladores generan algún drama al corazón, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, vamos a ayudar en la calendarización de medicamentos, vamos a crear alarmas visuales o vamos a ayudar al usuario o en este caso gran parte del adulto mayor a fijar horarios para sus medicamentos. Vamos a ayudar en el control de las asistencias. Normalmente en la saladera se hace un monitoreo de la asistencia a controles. La población está súper bien controlada en su bajo control, muy bien identificada y en caso de inasistencia se realiza el rescate de los usuarios y siempre vamos a incentivar el involucramiento familiar. Se busca capacitar a un cuidador principal en caso de cualquier emergencia. Vamos a tener también la prevención de exacerbaciones. Por ejemplo, esto nos va a ayudar la vacunación al día. Hay que asegurar, obviamente, la inmunización anual contra la influencia y la Neumo 23 también que se coloca en lo que es atención primaria. Vamos a hacer prevenciones y educación con el control ambiental. Vamos a evitar la exposición del humo de tabaco o de leña, braseros, humedad o los cambios bruscos de temperatura a los usuarios respiratorios. Vamos a entregarles también un plan de acción escrito. Lo ideal es que sea personalizado, legible y entendible en términos para el usuario. De cuándo debe aumentar quizás su dosis, cuándo debe acudir a urgencia, cuándo se puede acercar a la sala en caso de alguna exacerbación. También vamos a educar en lo que es la actividad física, vamos a fomentar la caminata, los ejercicios ventilatorios en el hogar y así para que vayamos también involucrando al usuario en mantener su salud. ¿Ya? Dentro de los reconocimientos de alerta vamos a enseñar a consultar. Obviamente cuando hay un aumento de disnea, cuando hay algún cambio en el color o consistencia de su esputo o si hay alguna señal de fiebre. Obviamente aquí cambian un poco las señales de alarma versus lo que es salaíra. Dentro de lo que es la sala vamos a tener un enfoque multidisciplinario. El trabajo en la sala y los criterios de derivación son pilares del modelo de salud familiar. El objetivo de esto va a ser la pesquisa, el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías respiratorias. Vamos a, obviamente, trabajar entre médicos, kinesiólogos y enfermeras. No todas las saladeras
cuentan con una enfermera en la sala, pero sí todas las salas cuentan con su médico, con su kinesiólogo activo. Vamos a tener el enfoque interdisciplinario, donde el médico va a realizar un diagnóstico clínico, la solicitud de exámenes pulmonares, confirmar el ingreso al programa y ajustar, obviamente, los tratamientos farmacológicos según guías clínicas. ¿Ya? El kinesiólogo va a estar encargado de la rehabilitación respiratoria, de realizar las espirometrías, de evaluar la mecánica ventilatoria y las educaciones técnicas de inhaloterapia. Por lo mismo, el kinesiólogo es más común que vea al usuario y le realice los controles. Y en la sala, si por ejemplo contamos con un enfermero o enfermera, este ejecuta la inmunización de manera preventiva. También nos ayuda en el seguimiento de pacientes crónicos, en la entrega de medicamentos y en la educación de autocuidado. Los criterios de derivación a nivel secundario de la sala ERA van a depender del diagnóstico y del resultado de los exámenes que se puedan realizar. Obviamente, si hay alguna patología de difícil manejo que ya no está cumpliendo con el tratamiento que nosotros podemos proporcionar como atención primaria, se debe derivar al hospital de base para que pueda ser evaluado por broncopulmonar y ver si es que es necesario algún otro tipo de tratamiento o que continúe sus controles en el hospital. Otra de las prestaciones que realizamos en la sala ERA son los exámenes que son realizados por los kinesiólogos. En este vamos a tener la espirometría, que es el examen de función pulmonar, que es el más común y lo hacemos gran parte de la semana. Esto nos va a ayudar a medir, obviamente, vamos a poder ir viendo cómo va la patología del usuario, cómo está, si es que va aumentando en su severidad o no. Vamos a tener también el test de marcha 6 minutos, ¿ya? Que consiste obviamente en realizar una caminata a un paso un poco más rápido durante 6 minutos en un espacio de 30 metros de un lado hacia otro, donde se cuenta la cantidad de metros y se genera una proyección del estado del usuario. Vamos a también practicar la vaciloscopía, la flujometría y la pimometría se realizan en menor cuantía. Y también vamos a tener nuestro taller de rehabilitación pulmonar, donde se invita a usuarios con diagnóstico principalmente de EPOC o de fibrosis pulmonar a realizar actividad física, donde impartimos taller de por lo menos 10 a 15 sesiones de actividad física para poder mejorar la calidad de vida de los usuarios, donde se realiza una evaluación previa y posterior al taller para ver cómo el usuario evoluciona después de la actividad física. Y otros programas adheridos a lo que es la sala ERA, súper importante siempre estar en coordinación con el Programa Nacional de Inmunización y el programa del adulto y adulto mayor, donde compartimos gran parte de los usuarios y nos van llegando las derivaciones o rescates de usuarios que estaban perdidos y que, por ejemplo, vinieron a un control de cardiovascular y que no tenían sus controles de sala ERA al día o viceversa. Por eso es muy importante trabajar con el resto de los programas.